Euskadi 1984. Los partidos políticos y los sindicatos estatales aceptan en definitiva que el astillero Euskalduna sea eliminado por el Gobierno de Madrid. Estas imágenes del ataque armado al astillero y a los trabajadores que se oponen al desmantelamiento se han hecho famosas. Los obreros defienden en la fábrica sus puestos de trabajo y su sueldo. La Policía Nacional Española se encarga de hacer cumplir la decisión de cierre. Lo que se vino a llamar la batalla de Euskalduna ha llegado a ser todo un símbolo de la situación económica de este país y de sus relaciones con Madrid. Hasta nos preguntamos si este no ha sido el caso más ejemplar de la realidad económica vasca, desde siglos condicionada por la presencia española. Una presencia que encuentra justamente en la razón económica su principal explicación. Hoy, a 7 años de estos acontecimientos, se ha abierto una nueva etapa del desmantelamiento de nuestra base económica industrial. Sin embargo, la historia de estos hombres, a pesar de las derrotas sufridas, ha entrado a formar parte de la experiencia del pueblo trabajador. Este vídeo pretende, entre otras cosas, ser un testigo de ello para las tareas de hoy. La destrucción de nuestro tejido industrial en estos años tiene fechas, nombres y datos que están en la mente de todos. Un puesto en la industria no es solo cambio de fuerza de trabajo, de energía por un sueldo y una plusvalía. Es también la base del mantenimiento de la familia, la fuente de subsistencia de barrios enteros, del pequeño comercio, de la vivienda. Después de décadas de extracción de beneficios para la banca, impuestos y tasas para el Estado y en general riqueza para las grandes fortunas vasco-españolas, ahora les conviene más un desmantelamiento. Zonas que ayer eran centro de inmigración, inversión e innovación tecnológica, les llaman ahora zonas industriales en declive. Pero ¿quiénes son los verdaderos responsables de este proceso de desertización? En primera línea está el Gobierno de Madrid, que maneja a su antojo las directrices decididas en Bruselas. Antes, cuando todo parecía bien atado, les venía bien la riqueza generada en las provincias del norte, explotando hasta el límite nuestro trabajo. En segundo lugar, hay que mencionar a los partidos regionalistas, que con el Estatuto de Autonomía han buscado unos beneficios electorales inmediatos, llevando este país a la situación actual. PNV, EA y UPN prefieren la cómoda gestión del 1,5 billón de pesetas que manejan anualmente que abordar la reivindicación de soberanía económica. Una soberanía que llevaría a multiplicar por 3 el capital que un Estado vasco podría dirigir hacia el desarrollo socioeconómico. Con solo este dato podemos medir la urgencia de independencia para nuestro país.
momento esto sigue teniendo soluciones muy claras y que pasan, en primer lugar, por claves de soberanía para este pueblo. Cuando quieren saber qué pasa con la industria vasca, Azúa y Arzallus tienen que ir a Madrid a preguntar. Y dicen, no, y son muy buenos porque nos van a informar sobre la industria del País Vasco. Ahí hay un problema de soberanía, claro. Nosotros tenemos que tener capacidad de gestionar todos nuestros recursos, eso es algo evidente, y desde luego quienes tratan de desviar el problema diciendo que con los problemas económicos que tiene Euskal Herria, ¿por qué nos ponemos a hablar de independencia y soberanía? Es que están absolutamente ligados. Es algo evidente que cada paso en pos de la soberanía va a ser matemáticamente un paso a favor de la situación de nuestra economía, de nuestra industria y, lógicamente, de los trabajadores, trabajadoras y capas populares. Nosotros pensamos que una gestión, estamos convencidos de que una gestión eficaz y honrada de todos nuestros recursos es la única alternativa. Empresas de la importancia de Altos Hornos de Vizcaya, de Acenor, de La Naval, de Balco Wilcox, sectores como son el de comunicación y transporte, el aeropuerto o los aeropuertos que hay en Euskal Herria, los puertos grandes que hay en Euskal Herria, el gas de Bermeo, una potente y buena refinería que hay en Muskiz, Petronor. Todo eso está controlado por el Estado, pero desgraciadamente no solo por el Estado de una forma centralizada y coordinada, sino por diferentes empresas públicas, por diferentes ministerios, por diferentes subdepartamentos y demás, lo cual hace que no haya ninguna coordinación entre ellas y mucho menos con otras empresas estatales y paraestatales fundamentales como son Telefónica, como son Renfe y otras muchas. Desde Euskal Herria, por pura lógica, gobierne quien gobierne, traería una mejora sustancial el que ese sector público del Estado en Euskadi sea de una vez por todas un sector público vasco gestionado desde Euskadi. Por supuesto que si a eso añadimos una gestión eficaz, se podría conseguir unas mejoras impresionantes y no estaríamos en esa situación en que hoy se puede encontrar Altos Hornos de Vizcaya o se puede encontrar Acenor. Una de las soluciones claves para los graves problemas que tiene la economía y la industria vascas en este momento es la creación y consolidación de ese sector público vasco imprescindible para nuestra economía. Los sindicatos son el tercer actor de nuestro drama económico. Ya demostraron bastante lo que podían dar de sí en la larga lucha de Euskalduna. Esa lección es el bagaje más difícil que llevan consigo los obreros de Acenor, Altos Hornos, La Naval y otras tantas fábricas en peligro. Yo creía que los sindicatos hasta ahora estaban para defender a los trabajadores. Y los sindicatos, que últimamente tienen una imagen bastante deteriorada, tenían la oportunidad ahora histórica de enfrentarse a los planes antiobreros del gobierno. Que de alguna de las formas tratan de dividir con sus alternativas, y esto es una visión mía propia, o sea que no sé si será compartida o no, pero lo que tengo claro es que me la he pensado yo, y muy mucho, que es como una policía secreta que de alguna forma tiene que desmovilizar todo el montaje que aquí está montado. Y eso lo digo y lo mantengo aquí y en Pekín. Otros que van a trabajar y no saben, llevan 15 días trabajando y no saben ni qué horario tienen ni cuánto les van a pagar, porque nada más preguntarlo los echan. Y eso se está dando ahora. Y eso es lo que tienen que defender los sindicatos. Por eso cuando defendemos nuestro derecho a entrar en la fábrica, aparte de defender un derecho firmado, estamos defendiendo la ley. Esta ley es tan constitucional que tanto hablan todos estos mandantes, que lo único que hacen es cobrarse medio kilo al mes, pero que no la defienden. Esa ley, esa es la que estamos buscando que se cumpla. Y defendemos que haya un puesto de trabajo y que los empresarios cumplan con su papel, ¿vale? Pero que cumplan con su papel, pero no explotando a los trabajadores, cojones. A mí me parece un juego absurdo.
absurdo del todo que estemos aquí toda la mañana discutiendo, que llevemos 7 asambleas discutiendo plataformas y que luego un señor vaya a Madrid representando a vaya usted a saber quién, a hablar de lo que él quiere y no de lo que queremos nosotros. Cuando yo leo en la prensa lo de los representantes de los trabajadores, representante no es aquel que se cree representante, sino el que representa. La práctica sindical de estos sindicatos en los últimos años, y hablo de Olarra aquí, ha quedado en evidencia. O sea, estos han hecho en algunos casos amagos de lucha, en algunos casos amagos de defensa intransigente de los derechos de los trabajadores, pero al mínimo guiño que ha hecho la patronal y al mínimo guiño que ha hecho el gobierno, han aceptado lo menos malo. La filosofía de estos sindicatos, yo por la experiencia que tengo en mi fábrica, es de que, bueno, los tiempos son difíciles, tenemos que compartir la crisis, pero en definitiva al final la comparte el trabajador en lo negativo. El verdadero protagonista principal no aparece todos los días en las portadas, a pesar de que su papel en el desmantelamiento industrial se ha hecho cada vez más decisivo. Los bancos, incluidos los que han desplazado hacia Madrid sus centros de dirección, desempeñan el papel de intermediarios de las multinacionales en Euskal Herria. Su control del sector energético con precios de hasta un 20% más caros que en Europa supone un factor determinante de carga para la industria del metal. El comercio exterior está también en sus manos, condicionando así las ventas de nuestros productos. Los créditos necesarios para nuevas inversiones, con intereses de los más altos entre los países industrializados, suponen una barrera infranqueable para muchas empresas. Así, en pocos años, se consigue una estructura productiva desfasada y poco rentable. Si en Euskadi se están cerrando muchas empresas, pues en parte es porque el precio del dinero es muy caro. Entonces ocurre que las empresas se ahogan, se asfixian al no poder pagar esos intereses. Pero no solamente ocurre que no se pueden pagar esos intereses, sino que otros que quisieran invertir tampoco se atreven a invertir porque los créditos son carísimos y tienen miedo a que les coja la banca ahogados como a tantas empresas. Por supuesto que una de las partidas más importantes de la banca son lo que les proviene de esos créditos. Y de ahí tenemos que ya en los 9 primeros meses de este año, la gran banca pues haya ganado ya 400.000 millones de pesetas, se dice pronto, y las cajas de ahorro hayan ganado 190.000 millones. Es decir, 600.000 millones han ganado en 9 meses las entidades financieras y casi todo ello proveniente precisamente de los créditos pues a la pequeña, mediana, gran empresa y al particular. Pero vamos, fundamentalmente las empresas son las que engordan los beneficios de la banca. ¡La banca se forra! ¡Nosotros al paro! ¡La banca se forra! ¡Nosotros al paro! ¡La banca se forra! ¡Nosotros al paro! Cualquier reconversión industrial grande, cualquier reconversión o cualquier reducción de sectores importantes afecta, como he dicho antes, indirectamente a la pequeña y mediana empresa, pero es que porque luego encima está habiendo una política permitida por el gobierno central y el de Gasteiz, una política de descapitalización de la pequeña y mediana empresa. Y a esa gente se la está dejando sola. Hay una importante franja de trabajadores de la pequeña y mediana empresa que no tiene el apoyo solidario necesario, que hacen sus batallitas. El trabajador no tiene otro arma. El trabajador necesariamente para defender sus intereses tiene que hacer lo que está haciendo, desde secuestrar a un directivo hasta cortar un tráfico. Tiene que salir a la calle porque es el arma necesaria y fundamental. En todo caso, nosotros vamos a defender
que el trabajador tiene perfecto derecho a defender sus intereses por la única vía que al final en Acenor le están dejando, en Altos Hornos lo van a dejar, y es lo que en Laudio y Hernani han hecho los trabajadores. Y no vamos a aceptar y vamos a denunciar, y es demagogia barata y es de vergüenza que los políticos de Ajunanea pretendan decir o digan públicamente una cosa y sus perros policiales en la calle estén haciendo completamente lo contrario. El chancha deja la tanqueta y coge la paleta. El chancha deja la tanqueta y coge la paleta. ¡Hacelo! 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 Mientras que los datos oficiales hablan de un paro inferior al 20%, los baremos económicos indican un paro real cercano a 1/3 de la población potencialmente activa. La miseria, en algunos sectores populares, se extiende lentamente, mientras que la pobreza alcanza cifras superiores al 10% de la población. Sin olvidar el aumento de la marginación, de las drogas, de la prostitución y de todo lo que observamos día a día. ¡Solchaga, conejo! ¡Solchaga, conejo! ¡Solchaga, conejo! No podemos aceptar el dramático final de Euskalduna, ni para Acenor, ni para los demás sectores de turno en los planes del PSOE, ni para el campo ni para la mar. ¿Cuántos obreros sobran en Acenor? ¡Ninguno! 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 ¿Cuántos obreros sobran en Acenor? ¡Ninguno! 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 ¿Cuántas plantas hay que cerrar en Acenor? ¡Ninguna! 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 ¿Cuántos sobran en el gobierno? ¡Todos! 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 ¿Cuántos sobran en el gobierno? ¡Todos! 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 ¿Cuántos sobran en el gobierno? ¡Todos! El pueblo vasco ha llegado a una encrucijada. La soberanía sobre los medios de producción, sobre nuestras riquezas, es una cuestión de supervivencia para un sector mayoritario que vive en este país. Los modelos de desarrollo que nos han impuesto han fracasado, como han fracasado los partidos y los sindicatos que intentan camuflar estos desastres. ¡Gobierno, solución! ¡Y si no, revolución! ¡Gobierno, solución! ¡Y si no, revolución! Oye, hay uno en la calle ahí, con uno mirando, Cuidado que hay uno ahí. Unos obreros enfurecidos por el impago de sus sueldos, por contratos reiteradamente incumplidos, por la destrucción masiva de sus medios de trabajo, no pueden escuchar hasta el infinito promesas sin futuro. La configuración de las economías más pujantes en los países industrializados se basa sobre unidades geográficas como Euskadi, Baden-Württemberg en Alemania, Piemonte-Lombardía en Italia, Sakaki en Japón, etc.
En todas partes se consolidan economías nacionales y regionales basadas en la teoría moderna de la organización flexible y de las redes productivas. Es por eso que no hay explicación racional al desmantelamiento de la industria vasca. Como abertzale que me siento, para este pueblo, y en eso yo creo que coincidimos muchos, la política del gobierno del PSOE de desertizar Euskadi no es por casualidad. Este pueblo necesita esa industria para ese proyecto de soberanía nacional. Sabemos que no es una soberanía nacional la panacea, la que nos va a resolver los problemas a los trabajadores, absolutamente todos, pero mira, si los trabajadores, joder, tenemos nuestro propio poder económico en nuestras propias manos, somos los que decidimos qué estructura económica, somos, en definitiva, joder, los que decidimos qué manera de producir y qué cosas se hacen, pues tendremos un futuro que es por el que luchamos, un futuro de soberanía plena. La otra sería pues que los trabajadores fragmentados, divididos, debilitados, estemos a expensas de las decisiones de los políticos de Madrid, de la política de Bruselas. En definitiva, bueno, pues que un proyecto de clase y de soberanía nacional pasa por mantener los puestos de trabajo. Y luego socialmente, coño, que yo tengo hijos y socialmente el puesto de trabajo es sagrado, es el comer, es algo que se tiene que defender por encima de todo. Y mira, con los métodos que el trabajador tiene en sus manos y que es el que nos han enseñado nuestros padres y que el que la historia nos ha enseñado como válido, que es la lucha, que es la pelea, que es la movilización. Y ese es el camino.